Hola, mi nombre es Guillermina Ramos. Y yo soy Silvina Almada y esta es nuestra presentación. Sobre el estudio comparativo de Claudio Sosnávar, las reformas educativas en América Latina en la década de 1960, 1990 y 2000. El autor es doctor y magíster en Ciencias Sociales con orientación en Educación. También tiene un postdoctorado por la Universidad de Lisboa. Es profesor en la Universidad Nacional de La Plata en áreas como política del sistema educativo e historia. También participa en el programa de Educación, Conocimiento y Sociedad por Flaxo Argentina y sus investigaciones tienen que ver con las políticas educativas universitarias, de educación superior y la historia reciente en el campo intelectual educativo. En cuanto a la contextualización de producción de este artículo, fue escrito en el año 2017. En ese entonces el presidente era Mauricio Macri, las políticas públicas tuvieron un gran impacto en la promoción del derecho a la educación, se dieron cambios en los sistemas educativos y por ende también en los currículums, y se produjo un debilitamiento del carácter público de la educación y por ende en las capacidades estatales para promoverlo. Hablamos de políticas educativas a nivel nacional, ya que en un sistema educativo federal como es el argentino, es el Estado-Nación el que conduce y articula todo el sistema. Sosnávar, el contexto mundial en el artículo lo caracteriza como un periodo de crisis, de incertidumbre y con fuertes signos de descomposición social que atravesaron tanto a los países centrales y atraviesan como a los periféricos. Además, nombra el ascenso de las fuerzas políticas de extrema derecha en los países del norte que tuvieron consecuencias y repercuten directamente sobre los países latinoamericanos. Podríamos decir que el estudio comparativo que realiza es netamente con una mirada globalizadora, ¿no? En este sentido, García Ruiz nos dice que la educación comparada tiene una mirada globalizante. De la misma manera, Noah nos expresa que está atravesada por las matrices internacionales en cuanto a la metodología y a la investigación. Nos parece oportuno destacar lo que nos afirma Patricia Potts en cuanto a las investigaciones educativas, ¿no? Que estas toman sentido cuando se las incluye dentro del contexto social y político. No solo lo que dijo nuestra compañera Silvina, que es el contexto en el que surge este estudio comparativo, sino también que el autor Sosnávar nos De incluye, manifiesto. ¿sí?, en dónde tienen lugar estas reformas educativas, ¿no? En qué contexto social y político. De la misma manera, el autor toma estas cuestiones, ¿no? Estas cuestiones de reformas educativas con la implicancia y el rol que ejerce el Estado. Ahora, García Ruiz nos informa que las cuestiones económicas influyen en la relación entre la educación comparada y los estados. Por eso, Sosnávar, cuando hace este estudio comparativo, incluye fuertemente las cuestiones financieras y económicas, no solo con una mirada global, sino que también una mirada local. Desde la perspectiva metodológica, el mismo autor refiere a un enfoque cualitativo, pero también recurre al uso del enfoque cuantitativo como un recurso de investigación en sus cuadros y tablas, las cuales utiliza como apoyo para sus descripciones y contextualizaciones. Según Fairbrother, que cita a Tiziano, la investigación cualitativa se basa en descripciones, contextos y marcos ambientales, que es justamente lo que propone Sosnávar en su análisis. Además, Bray lo que menciona es la importancia que le dan los investigadores cualitativos en la educación comparada, los contextos culturales, que es también lo que aborda el autor. Por otra parte, Lamarra, Mollis y Dano Rubio lo que plantean es que adherir al monismo metodológico reduce justamente las posibilidades de análisis y la dinámica interpretativa. Sosnávar en este sentido toma ese marco, lo que ellos mencionan como un marco de convergencia metodológica, que superaría los debates que polarizan los estudios cuantitativos o cualitativos. En resumen, nosotras lo que consideramos es que lo que realiza el autor es una triangulación metodológica de ambos enfoques, como menciona Felicitas Acosta,
y que también describe que este tipo de técnica podría indicar un punto de equilibrio entre los debates. Por otra parte, Schneider, en el texto de Arenas de San Juan, lo que menciona es que los datos cuantitativos solo son válidos cuando existe unanimidad internacional respecto a los contenidos de los conceptos utilizados. Y Swaznavar lo que hace es recurrir a fuentes que pertenecen a organismos internacionales como la UNESCO y la CITIAL. Dichas fuentes serían catalogadas, según Bray, como actores internacionales, pero además el autor en su artículo cita a investigaciones de actores académicos como Rivas, Albornoz y Warner. En cuanto a las hipótesis que nosotros pensamos para realizar otra lectura a partir de estos datos, partimos primero de lo que plantea García Ruiz en la educación comparada, que en esta nueva etapa postmoderna, él plantea que debería ser diferente, ya que las escuelas deberían abordar los intereses de las subculturas y de las tendencias globales, y Sosnávar justamente en cuanto a la ampliación de derechos, a raíz de la expansión de la matrícula secundaria, él plantea un punto de agotamiento, y nosotros lo relacionamos con una posible lectura a partir de lo que plantea de Sousa Santos, que hay una crisis en la falta de atención a las clases populares, a las víctimas del colonialismo y al patriarcado, y a los excluidos de la misma manera, que también tienen relación con lo que plantea Potts, que en esto se encuentra una colonialización de investigadores occidentales y sus territorios académicos en un pasado desde el colonialismo y en un presente desde la globalización. Entonces, nosotros a partir de estos mismos datos se podría hacer una lectura que tenga que ver con darle voz a otros actores del sistema educativo para dar cuenta de los impactos de esas reformas que plantea Sosnávar en el artículo. Tomamos entonces lo que plantea Acosta Felicitas para una educación comparada renovadora, por un lado, que sea crítica y teórica, que esté inmersa en las realidades cotidianas y no solamente inmersas en descripciones y prescripciones, que también ponga el eje en los contenidos y no solamente en los resultados de la educación o de las políticas educativas. Y por otro lado, que exceda el marco del Estado-Nación atendiendo a prácticas discursivas de diferentes actores. Esto sería lo que Potts señala como enfoque inclusivo, dándole valor a las voces de otros, es decir, que toma en cuenta la propia experiencia y las narrativas autobiográficas. También en este sentido, Lamarra, Molis y Dono Rubio lo que plantean, esto sería un enfoque renovador de la educación comparada, dándole lugar a estas interacciones entre las manifestaciones educativas de los pueblos y la trama social en la que está inserta, que Tedesco y García Ruiz lo mencionan como una perspectiva sociológica y filosófica que se proyecta en el futuro de manera más democrática y que facilita la reflexión de todos los actores. Bien, por otro lado, Swaznavar nos presenta algunos aspectos convergentes que están relacionados con lo que nos expresa Guillermo Ruiz, sobre todo en la década del 2000, que tienen que ver con la organización del currículum estándar, la certificación de saberes, las evaluaciones formales, el rango de obligatoriedad y la expansión de los sistemas educativos. Frente a esto, Swaznavar va a reparar en lo que es la expansión de la matrícula del nivel secundario, en donde observa que existe un obstáculo en la universalización de este derecho. Para ello, nos informa sobre la implicancia del rol del Estado y aquellas políticas públicas que va a favorecer la inclusión de los sectores más desfavorecidos, porque existe una desigualdad social que hace que este derecho no sea inclusivo para todos. Frente a esto, nos parece oportuno destacar lo que nos informa Felicitas Acosta, que tiene que ver también con este agotamiento del sistema de expansión de la matrícula del nivel secundario, ¿no? En lo que también repara Swaznavar, y que a su vez es necesario modificarlo. Para esto no lo podemos relacionar con Bushbinder en cuanto a la expansión no solo del sistema secundario, sino que también del sistema universitario, donde se crean nuevas universidades, tanto en ciudades y en diferentes regiones. Sousa de Santos, frente a esto, nos informa que
esta expansión, ¿no? Tanto de ambos sistemas, que están totalmente relacionadas, nos va a presentar una gran deserción en el nivel secundario y en el nivel universitario, para lo cual hay que afrontarlo elaborando nuevos proyectos que lo superen, ¿no? Por último, el estudio comparativo del autor nos va a presentar y nos va a dejar algunas puertas abiertas para seguir pensando problemas que son del pasado y que se presentan ahora en este momento, que tienen que ver como por ejemplo con la modalidad de adultos, la especial y la expansión del sistema universitario. Y a su vez, consideramos oportuno destacar lo que nos dice Raibola, que es la mirada del investigador comparativo, ¿no? Que es metafórica y curiosa, curiosa en el sentido de que nos invita a seguir pensando. Así que bueno, gracias por escucharnos. Y les compartimos la bibliografía que de todas maneras está expuesta en el documento que enviamos con este video y esta presentación. Gracias. Chau.